pausa, estamos en el quehacer diario, nosotros también tomándonos un minuto el día de hoy, unos minutos para hablar con nuestros invitados también, mientras que se siguen dando también algunas de las actividades de forma diaria. Y hoy queremos hablar en la segunda parte de nuestro foro empresarial con la señora Ladislao Alcaraz, ministra de la Secretaría de Política Lingüística, para hablar sobre una app que se llama Guaraní Ayllu, que me parece muy interesante que podamos también compartir esto. Y hay muchos temas que me gustaría hablar con la ministra porque somos un país bilingüe, la Constitución lo avala, tenemos justamente dos idiomas en este carácter. Normalmente mezclamos los dos, generamos el yopará para poder hablar con las personas que no son español hablantes y solamente manejan el guaraní en un porcentaje que me gustaría que también al respecto de cuánta gente realmente habla el guaraní, por qué todavía sigue siendo una lucha tan grande en un país cuando en otros, vamos a la madre tierra, a España, por ejemplo, hay mucha fuerza de volver a rescatar esos dialectos e idiomas regionales que siguen ellos muy fuertes tratando de plantear. Y aquí como que hay una suerte de dilema todavía de la época de la dictadura, donde decían no, no hay que hablar guaraní y cosas por el estilo. Así que vamos a hablar un poco con la ministra también sobre estos puntos el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, ministra. ¿Cómo está? Muy buenos días, Juan Pablo. Estoy muy bien. Romo Maiteiroru, Amamá, Anderechava, Nerenduba, Peabey. Muchísimas gracias también. Bueno, yo voy a hacer en castellano y usted por parte seguramente en guaraní. Le voy a pedir también que pueda mezclar porque tenemos una audiencia que no solamente maneja el español, algunos manejan el guaraní, no todos también al respecto. Pero me parece muy interesante que podamos tener la chance de poder conocer un poco lo que vienen trabajando desde esta secretaría. ¿Por qué en el foro empresarial? Porque tenemos la necesidad de poder entender y ponerle ese contexto de que muchísima gente en el Paraguay habla este idioma y se maneja en este idioma cuando se trata del trabajo en sí, ¿no? Es así, Juan Pablo, es todavía el idioma de la mayoría de los paraguayos. Estamos hablando alrededor de, en la primera infancia y entre los jóvenes, alrededor del 70% a nivel nacional, contando ya en los monolingües con los bilingües, con los que se declaran bilingües. La base de esta información es la encuesta permanente de hogares de la anteriormente llamada Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo, que hoy se llama INE, ¿verdad? Entonces, tenemos allí informaciones muy interesantes, sobre todo de los niños de 5 años y más de edad, ¿verdad? En el 2014 nomás el 61,7% referían, los adultos que respondían a estas encuestas, a hablar, que sus hijos hablaban en guaraní en el hogar. Entonces, esto hace suponer también que los adultos del hogar están hablando guaraní, por eso le transmiten a un niño de esta edad y que tienen como lengua materna. Y aparte tenemos los bilingües, ¿verdad? Que cerca del 40%, eso depende del contexto si es urbano o rural, ¿verdad? Siempre en el contexto urbano, probablemente, dependiendo también de qué contexto. Acá en Capital seguramente vamos a tener un volumen, vamos a decir, de hablantes menor que en el contexto más rural o periurbano, donde el guaraní está vivo, está presente. Pero de todas maneras escuchamos también acá en Capital, a nivel nacional, los que se declaran bilingües, en esta encuesta del 2014, después te voy a pasar también los datos del 2019 de su tercer trimestre, 38,9% se declara bilingüe, guaraní hablante 35,2%. Sumando esto, estamos con el 70 y un poquito más de porcentaje. Hablo de la población infantil, y la población juvenil es así nomás también en cuanto a porcentaje. En el 2019, guaraní se refería a 36,5%, guaraní y castellano 30,3%, y solo castellano 29,5%. Aquí, Juan Pablo, es importante señalar también una cuestión.
que muchos esperan que porque uno es paraguayo sepa hablar la lengua y no es siempre así. Estamos en la iajina, baixi con de paraguayos, nereñe ecuá y guaraní. Ñande o iñaneretame 30% mi tanguera apute bendejina no ñe eiva joga pe guaraní o gawibe. Entonces tenemos que considerar esta población no hablante de la lengua guaraní por una cuestión de actitud. Nosotros muchas veces somos intolerantes, nos burlamos de los que hablan mal. Ministra, me parece importante eso que nos está diciendo, pero en cierta manera a mí me tocó viajar mucho por el Paraguay y conocer el Paraguay profundo. Y esa característica que usted plantea del hecho de la burla del que habla español por el que habla guaraní, también se da dentro del que habla guaraní por el que no sabe hablar esa lengua. Justamente, no, y de eso estoy hablando, justamente de los guaraní hablantes intolerantes, ¿verdad? A ellos lo que yo les digo, bueno, ya chacuamía veían de la pichano ñecuay, y otra cuestión actitudinal. Por eso nuestra gestión en la Secretaría de Políticas Lingüísticas apunta no solo a la del uso de las lenguas, que es un trabajo técnico importante que estamos llevando adelante, sino trabajar estas actitudes lingüísticas, ¿verdad? O sociolingüísticas, de tolerancia, de respeto al que no habla la lengua que yo hablo, ¿verdad? Porque yo puedo ser guaraní hablante y no tolero al que no habla. No me solidarizo con esa persona, no le enseño a hablar o a amar esta lengua, ¿verdad? Sino le discrimino. Muchos profesionales hispanohablantes me han dicho, ¿verdad? Me duele no hablar la lengua guaraní viviendo en Paraguay porque no tuve la oportunidad de que se me haya transmitido en mi casa, ¿verdad? No se me ha transmitido. Y no tuve esa posibilidad y sufro y padezco, es mi limitación. Declaran eso, viviendo en Paraguay, verdaderamente es una limitación no hablar esta lengua porque nos impide interactuar con paraguayos, ¿verdad? Por otro lado, el guaraní está en nuestro contexto. Hablantes del guaraní vamos a encontrar en el contexto y eso facilita su aprendizaje porque podemos usar esta lengua. Muchas veces hay actitudes también de no querer usar esta lengua, actitudes de vergüenza, por eso estamos hablando de varios tipos de actitudes, ¿verdad? Está la persona que teme hablar para no errar ante el que sabe hablar. Esa es una cuestión. Está la persona que tiene vergüenza de hablar. Ya hay que, por ejemplo, a paseo las galerías, o verá pai, punan, chuco, verá, hanañañe se ve mau pepe guaraní. Haya jamiana gatu, pero piñañe mi guaraní, haya yujuta catu, este oñe ebañan debe guaraní. O sea, el guaraní está muchas veces escondido en ámbitos donde nosotros no creemos que pueda haber hablantes. Sí, porque traje página la ñane hablante, no hay sombrero piril. Entonces, esa también es una idea de desestigmatizar la lengua guaraní y sacar esos estereotipos exactamente, que el guaraní es del campesino, ley sombrero piriana, ley solamente el traje típico para el folclore. No, no. Hoy es un día que folclóricamente es muy rico, ¿verdad? Por todas las expresiones culturales, San Juan Ara. El guaraní es el idioma propio de nuestro folclore. Eso es innegable. Pero más allá de eso, el guaraní como idioma oficial del Estado está en un proceso de trascender ese ámbito de la interacción espontánea en la comunicación. Pero yo aputepeguaba, trascender desde allí coloquial y posicionar esta lengua guaraní en el ámbito formal de la administración pública. Esa es la lengua oficial. Esa es la lengua oficial de ICEBA. Dos cuestiones, ministra. Uno que me parece importante con eso que está planteando es el hecho de cuánto interés se le da al guaraní. Mi percepción es que tuvimos otras administraciones, no voy a puntualizar cuál, pero que le dieron un poco más de interés e incluso en las notas oficiales estaba membretado con los dos idiomas y se impulsó también mucho el tema del guaraní.
creo que eso se dejó de lado un poco, en cierta manera. O sea que la lucha quedó un poco relegada también en ese sentido. Ustedes están haciendo lo suyo, pero creo que también es una cuestión a tener en cuenta para seguir enfatizando con eso. Y lo otro es, ¿cuál es la opinión de ustedes en torno al Yopara? Porque también creo que hay un debate sobre el purismo, la alternativa de poder comunicarse con esa población que también solamente habla guaraní con el Yopara. ¿Hacia dónde se va transformando la lengua? Bueno, allí yo quisiera, para emitir mi opinión, quisiera basarme también en los fundamentos de los estudios científicos de la lengua, ¿verdad? Ya el padre de la lingüística, Ferdinand de Saussure, nos decía que la lengua tiene como dos ejes, ¿verdad? Un eje de la mutabilidad, es decir, de la transformación, de la evolución de la lengua, y otro eje de la inmutabilidad. Él pues usaba dicotomía, mutabilidad e inmutabilidad, y nos explicaba. La lengua muda se transforma y es libre en la voz del hablante. Ñandende ñandaya yuru yo como ay doñera, oñe ese haisha oñeta, ombo yeje aseo, ombo yo para aseo, oñe ese haisha oñeta. El hablante es soberano y tiene libre, o sea, su libertad, libre decisión de usar la lengua como puede, como quiere, como sabe. Así que ahí hay un plano de la libertad del hablante que nadie puede limitar. Por otro lado, en ese eje de la inmutabilidad, se debe resguardar la permanencia de ciertas normas que nos ayudan a unificar, a estandarizar una lengua. Y es allí donde entran a jugar su rol, su papel, las instituciones. Las academias de las lenguas que establecen la normativa, las instituciones estatales que promovemos el uso oficial de la lengua, la escuela que enseña un modelo de lengua. Entonces, hay una variedad oral donde el hablante libremente actúa sobre su lengua y con la lengua que utiliza. Transforma como quiere, guaraní o castellano o inglés, omboyo parata y gusto y tepe y shalomita. Entonces, ese es un plano de la libertad. No se toca, eso no se frena. Ocurrió con el latín, ¿verdad? El latín vulgar que después se convirtió no sé en cuántas lenguas romances, ¿verdad? Y el latín culto, que fueran más de los estudiosos, de la escritura, de los académicos, quedó en los libros, lastimosamente, porque dejó de hablarse. Bueno, el guaraní, yo aquí voy a decir mi opinión. Creo que, bueno, por un lado, los hablantes transforman la lengua, los estudiosos y las instituciones que trabajamos por la lengua, por un lado tenemos que preservarla, no caer también en el extremo de lo que algunos llaman la pereza lingüística y comenzar a mezclar, teniendo la lengua un caudal léxico, un caudal morfológico, un discurso propio, empobrecer tanto esa lengua, no estoy tanto de acuerdo porque podemos revitalizarla desde allí, desde su esencia misma, ¿verdad? Una lengua oficial considero que no puede ser descuidada. Cuando usamos nosotros el castellano en su uso escrito, en la formalidad de nuestra comunicación institucional, no usamos un castellano cualquiera, sino que cuidamos esa lengua, que sea correcta, que sea adecuada. Entonces, asimismo debemos cuidar también el guaraní y cualquier otra lengua del mundo en su uso formal. Esa es mi opinión, ¿verdad? Entonces, hay un gran trabajo acá por el guaraní y su proceso de estandarización, de establecer el modelo de lengua oficial. Y esa tarea es de la Academia de la Lengua Guaraní. Nuestra tarea en la Secretaría es normalizar su uso, que es volver habitual su uso como lengua de la administración del Estado paraguayo. Ya es de Estado, entonces los tres poderes del Estado todavía tienen que asumir el uso del guaraní como lengua oficial del Estado. Eso es lo que manda la Constitución Nacional y manda la Ley de Lenguas de la Nación. ¿Cómo está la situación de la enseñanza del guaraní? Con mucha objetividad, porque en este espacio tratamos siempre de hablar con la objetividad necesaria, sin
entusiasmarnos. Por eso les suelo pedir también a los invitados, no nos entusiasmemos, digamos las cosas como son, Ministra. Nos falta mucho todavía por enseñar el guaraní. Y ahí quería también sumarle a eso la pregunta de ¿en cuánto tiempo uno puede hablar guaraní? Que también hace la ministro Brunetti Cuevena, porque la enseñanza pues, es competencia del Ministerio de Educación y Ciencias, pero con todo respeto al ministro de la cartera, voy a opinar sobre educación bilingüe. Esa en realidad es una pregunta para el ministro de Educación. ¿Cómo está hoy la enseñanza? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué evaluaciones se tiene? ¿Cómo está el rendimiento académico? ¿Cómo se forman los docentes? ¿Cuáles son los materiales educativos para la enseñanza? En realidad puede responder esa pregunta el Ministerio de Educación y Ciencias. Yo solamente desde afuera, desde opiniones también recogidas, desde mesas de trabajo con el propio Ministerio de Educación, podría decir que en los últimos años se ha debilitado la enseñanza del guaraní. Se ha debilitado mucho en el aula. Y a juzgar también por los jóvenes que llegan en la universidad para seguir algún tipo de carrera, tanto el guaraní como el castellano. No podemos decir que solamente el guaraní está con un enfoque errado de enseñanza muchas veces, sino el castellano parece que somos menos sensibles a las dificultades metodológicas que también se plantea con la enseñanza del castellano, porque llegan los jóvenes sin esa competencia en ninguna de las dos lenguas, la competencia suficiente, ¿verdad? Puede hablar mejor el castellano, quizás hablar menos el guaraní o viceversa, pero a la hora de comunicarse para algún fin determinado, entonces tienen sus dificultades en el manejo de ambas lenguas oficiales, ¿verdad? Le pedís una producción escrita, a ver, podés plantearme aquí en una instancia, en una redacción, en una comunicación escrita, tu intención, esa autorización que necesitas y ya no sabe cómo redactar una solicitud, una carta, una petición, entonces se ve en ese apremio. Entonces estamos debilitados en el enfoque de la educación bilingüe en el Paraguay. Creo que podemos mejorar muchos aspectos, son como 3 ejes o patas. Hay un trípode tenemos que ver sobre las que tenemos que cimentar nuestra educación bilingüe o multilingüe también, porque hoy inglés es también de enseñanza obligatoria en nuestro sistema educativo, ¿verdad? Y mañana podremos también incorporar una lengua indígena o la lengua de señas, ¿verdad? No es solamente el bilingüismo guaraní-castellano nuestro desafío. El tema, las 3 patas sobre las que debemos cimentar nuestra educación bilingüe son, por un lado, el agente que va a dinamizar ese proceso, el docente. ¿Cómo se ha formado para enseñar lengua materna, segunda lengua, para enseñar áreas académicas a través de las lenguas? ¿Se ha formado lo suficientemente? Es una primera cuestión. Los recursos educativos, ¿cuáles son? Hoy estamos en un contexto de pandemia, en un entorno de aprendizaje virtual. ¿Cómo son los soportes, ¿verdad? ¿Cómo son los recursos educativos? Son todos textos impresos, hay así soportes multisensoriales que atraigan a los chicos en un proceso donde gestiona con sus padres su aprendizaje. Son cuestiones, son preguntas que podemos hacer. Y la otra cuestión respecto del guaraní, no del castellano, del guaraní y otras lenguas minoritarias del Paraguay, es el propio sistema lingüístico. El guaraní, ¿cuál es el modelo que vamos a enseñar? ¿Qué vamos a aprovechar de la oralidad, del yopará, de la variación que los hablantes realizan? ¿Cómo vamos a aprovechar eso en el aula? ¿Cómo vamos a incrementar ese léxico y trabajar un poco más esa lengua en la escuela? Enriquecerla, darla a conocer desde su esencia. Bueno, son todas las preguntas. ¿Es suficiente la terminología existente en guaraní y su léxico básico? Hay que seguir desarrollando esta lengua con la academia y con las otras entidades, con los centros de investigación lingüística. Todos estos son los grandes desafíos para la educación lingüística en el Paraguay. Como decía, no solamente se trata de nuestro bilingüismo oficial, hay otras lenguas en Paraguay que debemos atender.
y es una obligación y se atiende como se puede en muchos casos. El pobre docente muchas veces habla castellano o habla solo guaraní, ni siquiera tiene el perfil bilingüe, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones convergen. Y la otra cuestión importante es a nivel de aula, Juan Pablo. En el aula pueden estar presentes y, bueno, hoy en la virtualidad, ¿verdad? Pero antes interactuaban niños guaraní hablantes, niños hispanohablantes, niños bilingües de cuna, niños hablantes de lenguas indígenas o hablantes de lenguas extranjeras que también están presentes, y hoy día niños con discapacidad que manejan otros lenguajes, otras lenguas como la lengua de señas o el sistema braille. Entonces convergen en el aula lo que llamamos esa heterogeneidad de la condición lingüística y de lenguas que pueden estar presentes. Así que hetaitere imba eangape mbo ejara ati ariñambo guapú añaina hasta antes ya supejaeño. Y muchas veces esta cuestión de educación lingüística creemos que es un problema del profesor de guaraní y no es así, no es así. Sí, es cierto. Y necesitan trabajar más de forma conjunta, creo yo, para poder fortalecer este concepto que nos hace falta seguir trabajando con mucha fuerza. Tengo pocos minutos, pero quiero que nos pueda comentar un poco más sobre esta APP, esta aplicación que también están lanzando. Pero antes que me responda también brevemente eso, ¿en cuánto tiempo ya una persona tomando un curso puede empezar a hablar guaraní? Y bueno, depende del curso, porque si es un curso para hablar, podría, vamos a ponerle, qué sé yo, 6 meses, 1 hora a la semana, si es solo para hablar. Pero si a la vez queremos desarrollar las 4 habilidades, 6 meses no serían suficientes, ¿verdad? Así que, bueno, hoy día contamos con algunas aplicaciones gratuitas en Duolingo, por ejemplo, que tenemos el Guaranillo Pará también, que es muy útil para aquel que quiere hablar con un paraguayo como se habla en la calle, ¿verdad? Y eso no es para enseñar, pues hoy día tampoco tenemos tantos institutos que nos ofrezcan esa oferta académica de tipo a la carta. Aquí está un empresario que quiere hablar guaraní, aquí tenés una propuesta, es para dialogar con tu gente, para estas funciones comunitarias. No, las ofertas académicas son para profesorado en guaraní, licenciatura en guaraní, es decir, para la enseñanza, y no hay todavía tanta oferta hacia la carta, como se dice, si necesita un abogado, un arquitecto, un médico, entonces guaraní para uso médico, para hacia ahí tenemos que tender también con nuestras ofertas, ¿verdad? Bueno, respecto de la aplicación es un producto concreto, el resultado de un trabajo conjunto entre el Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional, la Academia de la Lengua Guaraní, el Grupo de Grabaciones Guaraní, GGG, y una ONG de Estados Unidos, Populistech, ¿verdad? De allí es el ingeniero informático, el coordinador técnico, que nos han ayudado con toda esta gestión de esta plataforma más tecnológica. Yo me avisa y ve ahí cuapos, ahí fuera pobre puto un barete, jaurero me es super fuera mi papeña muita y pupe. El contenido, nosotros contábamos en la Secretaría, por ejemplo, con vamos a decirle, como un corpus extraído de los diccionarios bilingües que circulan en nuestro país, de autores muy reconocidos. Entonces trabajamos esa lista de entradas, que son 3.200 entradas en lengua guaraní. Por guaraní se cuenta con la traducción en castellano y la grabación de la pronunciación de las palabras en guaraní. Ese es un plus importante, porque muchas veces lo escrito no es suficiente para difundir o aprender una lengua, sino sobre todo el que quiere hablar te dice, ¿y esto cómo se dice? Y hay sonidos propios de la lengua guaraní que no existen en el castellano, como la U, el pusó, las nasales. Entonces, eso tienen que ser bien pronunciados, esos sonidos. Trabajaron muy bien los técnicos de la Secretaría de la Academia en ese proceso de grabación y se ha incluido y se escucha ahí un buen sonido en la app. Después también contiene guaraní para uso médico, algunas expresiones básicas, no es suficiente eso, y algunas informaciones sobre la gramática, el alfabeto, la legislación que tiene que ver con nuestros derechos lingüísticos, la ley de lenguas, la Constitución Nacional, uno de los primeros documentos publicados en guaraní. Y con esto nosotros también decimos a todos, ¿verdad? El guaraní puede posicionarse junto a cualquier otra lengua del mundo,
¿verdad? Porque aquí están junto a dos lenguas internacionales, el castellano y el inglés, muy prestigiosas, y junto a ellas el guaraní en igualdad de condiciones, en igualdad de dignidad, está allí presente en esta aplicación. Pues nos congratula, nos agrada, nos fortalece la recepción muy positiva, así como recibimos también las críticas y sugerencias para ir mejorando y está en ese proceso, en esa fase. Lo que llaman ellos la versión beta, que es la versión a prueba, trazaron un límite de 10.000 descargas que ayer, antes de las 24 horas del lanzamiento, llegó a ese tope. Entonces, inmediatamente, ¿qué pasó con la app? ¿Qué pasó con la app? Subió el límite a 30.000. Hoy a las 8 teníamos 11.150 descargas, ¿verdad? La mayor parte de Paraguay, casi 8.000 descargas de Paraguay, luego también de Argentina, Brasil, España y Estados Unidos. Es decir, alcanza a mucha gente y por lo visto se valora. Hemos también leído opiniones positivas en las redes y como digo, también estamos recibiendo las críticas y sugerencias porque de hecho hay una sección allí, esta herramienta está a prueba y queremos en agosto lanzar ya el versión sin límites, ¿verdad? Para descargas sin límites y ojalá ya bien ajustada y de hecho que debe ser enriquecida. Es un traductor de palabras. El día de mañana tenemos que llegar a un traductor de texto. Hoy estamos a nivel de palabras. Interesantísimo, realmente, ministra. Muchísimas gracias por su tiempo. Hemos aprendido bastante y por sobre todas las cosas quiero enfatizar de que su presencia dentro del espacio del foro empresarial es para entender de que nuestra economía se trabaja mucho con el guaraní. Entonces, no solamente la moneda, sino el lenguaje. Así que eso tenemos que tratar de enfatizar también. Ojalá sea hasta una próxima muy pronto. Ojalá, Juan Pablo, y bueno, yo invito a todos los que están viendo el programa y sobre todo el sector empresarial a analizar y a evaluar también el potencial económico de la lengua guaraní. Habrá muchísimas oportunidades si realmente le sacamos el provecho y un día podemos realizar todo un foro con los empresarios sobre ese punto, animarles, ¿verdad?, a avanzar en el uso de esta lengua y que su uso escrito puede generar pero muchas fuentes laborales, puede generar ingresos, ¿verdad? A varios sectores, aparte de ser una herramienta muy valiosa en la comunicación cotidiana con la gente. Debe haber, Pablo. Gracias, ministra. Muy gentil también. Nosotros también los agradecidos con usted. Un poco quería dejar eso, ¿no? El tono de nuestro bilingüismo y cómo podemos entendernos también, usted en guaraní y en mi caso en el español. Así que hasta una próxima, ministra. Hasta una próxima. Alternancia de código se llama eso lingüísticamente. Guaraní me ya está ñamboyo puru. La ñamboyo para, ñamboyo puru. Muy bien. Muchísimas gracias, ministra. Nosotros cerramos hoy nuestra edición agradeciendo como siempre a la gente de Sudamérica. Nos recuerdan que la semana se convirtió en el mes para el Día del Padre. Se disfruta con beneficios únicos con tus tarjetas Sudameris, hasta un 30% de reintegro en el extracto de las mejores marcas de gastronomía, indumentaria, electrónica, deporte, peluquerías y barberías, como también perfumerías. 30% de reintegro en el mejor regalo para papá. Conoces tus comercios adheridos en sudameris.com.py/beneficios. Solicita tu tarjeta ahora en sudameris.com.py. Sudameris, todo un banco. Como también a Flow. Descubrí Flow y convertirte en influencer. Vos también por solo 100.000 guaraníes. También Flow TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedí ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Muchas gracias también a la gente de Flow. Quédense con nosotros, ya se llega Samuel Acosta con Monitor Económico y a las 12 nos reencontramos en nuestro informativo central. Como siempre, nos despedimos con los buenos días y buena suerte. Siempre vestí héroes.